Hola, me conecto recién porque es un poquito difícil encontrar en el hospital un lugar para dar clases. Por favor, si me entienden. Bueno, hoy vamos a dar temas importantes, ACV y todo lo que sería ya el capítulo de renal, ¿ok? Ignoran este ya es 2025. Doctor, Bueno, vamos a hablar de ACV, un tema que sí o sí va a salir. Se ve en mi pantalla, ¿me escuchan bien? Por favor, si me dicen. este PPT pasaste por si acaso. Voy a pasar. Me olvido Gracias. que ustedes anotan encima. Se ve tu pantalla y se te escucha bien. Excelente. Bueno, vamos a hablar de lo que sería ACV isquémico, ACV hemorrágico y un poquito de hemorragia subaracnoidea también, ¿sí? Que es lo que más nos va a salir. Yo sé que va a salir, que está también en el capítulo, por lo menos que Nicole me pasó, que era tumores intracraneales. Les voy a comentar un poquito acerca de eso, pero vamos a hablar más de lo que es manejo general de lo que es esa parte, porque casos clínicos así que yo haya escuchado en el examen final en los últimos años no salió mucho, sino lo que salió fue la parte de hipertensión endocraneal y cuando hay una alteración, ya sea por lesión ocupante de espacio, por una hemorragia, cuando hay una alteración ahí de la presión endocraneal y el manejo hoy en día, ¿sí? Porque cambió un poquito lo que es el paradigma de el manejo de edema cerebral, ¿ok? Ahí les paso todo lo que es renal, dice ahí, pero es ACV y renal. Bueno, ¿qué es lo que es el accidente cerebrovascular? Es una patología en donde nosotros encontramos una alteración focal o generalizada de la función cerebral, generalmente de instauración brusca y de más de 24 horas de duración. Importante concepto que tiene que tener desde el inicio. ¿Qué pasa si es antes de 24 horas y tiene una recuperación de los síntomas? Ahí está el concepto de AIT que todas manejan acá, ¿sí? No es difícil. Vamos a ver cuáles son los tipos de alteraciones focales generalizadas que pueden observarse. Hablemos un poquito entonces de lo que es el ACV isquémico. Miren, todo lo que es ACV incluye lo que es ACV hemorrágico e isquémico. Bueno, la fisiopatología del ACV isquémico y el hemorrágico es diferente, pero las consecuencias la mayor parte de las veces son similares. El 80% de los ACV son isquémicos, ¿sí? Con mayor frecuencia es por una oclusión arterial o reducción del flujo sanguíneo cerebral después de una oclusión de un vaso cerebral. Básicamente como lo que es la fisiopatología del infarto. Generalmente es por una placa ateromatosa o a veces cuando tenemos una predisposición para lo que sería un émbolo, por ejemplo, que puede viajar y después alojarse como un trombo, también es una causa. La causa más frecuente cardiovascular es por la fibrilación auricular, como ya fuimos comentando. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Hay una oclusión, generalmente ahí el tejido empieza a entrar en isquemia y hay como un mecanismo, a ver, este es mi lápiz, bueno. Vamos a suponer que esta parte es nuestra arteria que se tapa y alrededor hay parénquima sano, ¿sí? Bueno, acá ya no hay flujo, entonces esta parte empieza a isquemiarse. ¿Qué es lo que hay? En esta parte ya hay necrosis y generalmente a esta área de necrosis inicial le rodea algo que se llama zona de penumbra, ¿sí? Esta zona de penumbra es la que a nosotros nos interesa rescatar como tejido sano, haciendo las conductas iniciales rápidas. De ahí lo que viene esa famosa frase de tiempo de cerebro, ¿ok? Vamos a ver cuánto tiempo es la ventana que nosotros tenemos para hacer las conductas rápidas para salvar, ¿verdad?
todo lo que es esta parte de la zona de penumbra, que es la que nos interesa, porque la parte cercana al vaso ya isquemia y ya necrosa y ya infarta luego, ¿verdad? Pero hay una zona que generalmente es viable todavía de acuerdo al tiempo de evolución de nuestra patología. Bueno, es lo que les menciono, ¿verdad? El área de penumbra isquémica, el blanco de las intervenciones, puede ser rescatado para mejorar el deterioro neurológico, depende de la zona afectada para que haya tal o cual síntoma, ¿sí? En esa zona ocurre una cascada de eventos neuroquímicos secundarios a la disminución del aporte de oxígeno, ahí se traduce como depresión energética, la parte más técnica, ¿verdad? Pero seguido de ello ocurre la disrupción de la homeostasia iónica y ahí, ¡pum!, se muere la célula. Está básicamente la fisiopatología de cómo necrosa o hace apoptosis. Asimismo, el centro del infarto está formado por tejido muerto y bueno. Idea central de lo que les hablo es el área de penumbra, es lo que nos interesa. La etiología ya les hablé, la aterosclerosis lo más frecuente, los émbolos cardiogénicos un clásico. Y bueno, básicamente hay otras causas un poco más infrecuentes, o sea, menos frecuentes o más infrecuentes, como quieran llamarle, como son las vasculitis, como son las enfermedades por depósito como amiloidosis. Y bueno, lo que nos interesa, tenemos entonces nosotros la clínica, cómo vamos a nosotros realizar el diagnóstico con la clínica, famoso, hemiplegia, desviación de la comisura labial y disartria, es la triada que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando es un ACV isquémico, ¿sí? En forma aguda de instauración. Generalmente el paciente está en reposo y empieza digamos, una persona externa al paciente a notar esa debilidad o ese cambio, ¿verdad?, de la expresión, la desviación de la comisura labial del lado afecto y la dificultad para articular las palabras, ¿verdad?, que es la disartria. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Haciendo un examen neurológico en donde tenemos que corroborar la localización del área anatómica. Nosotros con la evaluación neurológica podemos valorar dónde está justamente esta alteración, ¿verdad? Si tenemos a nivel de la cápsula interna, si tenemos a nivel de la corteza, si tenemos a nivel de el ACE isquémico a nivel del tronco cerebral, por ejemplo, si tenemos a nivel del tronco y tenemos afectado a alguno de los pares craneales como el tercer par, puede haber, por ejemplo, una anisocoria, puede haber alteración de estado de conciencia. Si es a nivel de la cápsula interna, vamos a tener nosotros la famosa marcha en guadaña, la hemiplegia, ¿verdad? De un lado, signo de Babinski, todas esas exploraciones neurológicas que nosotros podemos mencionar, ¿verdad? Pero básicamente es ver si tiene una focalidad motora, que es la debilidad, conocida como paresia, o la plejía total luego, ¿verdad? Bueno. Y también tenemos que hacer sí o sí lo que es la escala de Glasgow, ¿verdad? Tenemos que conocer la escala de Glasgow, tienen que conocer sí o sí. Yo no les voy a mencionar ahora porque es algo que tienen que saber para el examen, pero es básicamente lo que evalúa la parte ocular, la apertura espontánea o no, todo eso. eh, la parte motora y la parte verbal. Porque generalmente los casos clínicos aparecen con puntuaciones de Glasgow, o sea, te dice, ¿cuánto es el Glasgow? Te dice tu evaluador. Y te dice, por ejemplo, bueno, tiene apertura ocular al llamado, localiza el dolor o solamente, qué sé yo, la parte verbal dice palabras sueltas, por ejemplo. Y ahí le hace el cálculo de tu Glasgow de acuerdo a la escala que ustedes tengan, ¿está bien? Y tienen que saber de memoria, de eso no se van a salvar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos la clínica. Si nosotros tenemos focalidad neurológica de nuevo inicio, todo lo que es esta triada de hemiplegia, desviación de la comisura labial, disartria o alteración de estado de la conciencia, estamos obligados a hacerle al ingreso una tomografía computarizada, ¿ok? Se hace un ataque simple de cráneo. Y para el diagnóstico de ACV, nosotros utilizamos también una escala que se llama el NIS, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para valorar tanto el pronóstico como las opciones de tratamiento que tenemos con el paciente, ¿ok? Porque depende del NIS,
para nosotros valorar, por ejemplo, si tenemos una conducta de trombólisis, fibrinólisis o no, por ejemplo, ¿ok? ¿En qué caso, por ejemplo, nosotros tenemos un NIS bajo, ¿verdad? Que van a buscar también la escala del NIS. Si tenemos nosotros un NIS bajo, eso es lo que tienen que manejar en general, porque obviamente el NIS no vamos a saber todo de memoria. Cómo se interpreta el NIS es lo que tienen que manejar. Si tenemos un NIS bajo, es un evento vascular cerebral isquémico leve. Por ejemplo, acá por ejemplo se ve ya una evolución de nuestra zona isquémica que es bastante extensa, ¿verdad? Aparentemente en el territorio de la arteria cerebral media, ¿verdad? Que afecta acá lo que es la parte temporal y un poquito de la región cortical frontal también. Bueno, si nosotros tenemos síntomas neurológicos leves como lo único que tenemos es una paresia, una hemiparesia sin desviación de comisura labial y sin disartria, pero solamente hemiparesia de fascio brachiocrural izquierda. Y en la escala de Daniels, en la fuerza motora, que la escala de Daniels ya la habré mencionado ya anteriormente, pero le menciono otra vez, una escala que mide la fuerza de los miembros, generalmente se utiliza en ACV también, o en trauma craneoencefálico, la escala de Daniels para valorar la fuerza motora. ¿Y cómo se evalúa generalmente? Es miembro superior, la fuerza, con la fuerza que te agarra la mano, y miembro inferior, el famoso que se le pide al paciente que acelere como si fuera un auto, ¿verdad? Y la fuerza que tiene para empujar la palma de tu mano. Y de acuerdo a eso, generalmente nosotros medimos si está o no la fuerza disminuida. Y vamos a suponer que nuestro paciente tiene una escala de Daniels 3 de 5, ¿verdad? Porque hasta 5 es la escala. 3 de 5 de fuerza motora, tanto de miembro superior e inferior, y no tiene otra alteración. Eso, por ejemplo, es un evento vascular cerebral isquémico leve. Y si tiene una duración aguda que empezó sus síntomas hace 3 horas, ponerle, nosotros estamos en algo que vamos a ver que es la ventana terapéutica, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluamos? Evaluamos con los síntomas, clasificamos con la escala de NIS y también valoramos la afectación de nuestra escala de Glasgow, ¿sí? Bueno. En las primeras 24 horas no se suele ver una imagen isquémica en la tomografía en ACV isquémico, ¿ok? ¿Cuándo se suele ver? Cuando ya está pasando 48 a 72 horas. Entonces, como generalmente el protocolo de pacientes que ingresan con ACV es el manejo general, que vamos a hablar de lo que es manejo cerebro agudo, ¿verdad? Que básicamente estabilizarle al paciente haciendo varias medidas y tratando de controlar la homeostasis general del paciente. Y se le hace un ataque al ingreso, y si no altera Glasgow mayor a 2 puntos en las 48 horas posteriores a su evento agudo, a las 48 horas se hace una tomografía de control, ¿ok? 48 horas. Eso es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque a las 48 horas ya se puede ver ya el área de afectación isquémica o si tuvo una transformación hemorrágica, porque generalmente las transformaciones se dan a las 24 o 48 horas. Bueno, entonces mensajes importantes que tienen que manejar. El diagnóstico del ácido isquémico se hace con la clínica, se hace con la neuroimagen, con la tomografía de cráneo simple, se utiliza la escala de Glasgow y se utiliza la escala de NIS, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la escala de NIS? Para el manejo terapéutico posterior que vamos a realizar, ¿sí? Si está en nuestra ventana terapéutica. Mayor escala de NIS, peor pronóstico. Y también el manejo terapéutico es más limitado, ¿sí? Bueno. Y acá lo que les hablé, la ventana terapéutica. Los objetivos del tratamiento dependen en gran medida del tiempo y del inicio de los síntomas. Eso es algo súper importante. En pacientes que acuden de forma temprana en las primeras 4.5 horas, es posible dirigir el manejo de eliminar la obstrucción arterial responsable de la isquemia, realizando una recanalización, ya sea por trombólisis o embolectomía, ¿sí? Depende mucho de el nivel de hospital en el cual estamos, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que manejar para su examen es la ventana terapéutica menor a 4.5 horas. NIS bajo, indicación de trombólisis siempre y cuando no haya una contraindicación, ¿sí?
Entonces, si nosotros vamos a hacer una terapia, en este caso una terapia que puede tener una complicación como el sangrado, ¿verdad? Porque la complicación más importante de la trombólisis va a ser el sangrado posterior, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos indicaciones y tenemos contraindicaciones, ¿sí? Sí o sí tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones más importantes de la trombólisis. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos también la TAC al inicio si no va a haber cambios, por ejemplo, de un evento isquémico? Porque nosotros queremos saber si en ese momento estamos ante un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. ¿Y para qué también nos sirve la tomografía? Para usar como punto de apoyo para realizar la trombólisis. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que es un ACV hemorrágico, está contraindicado en forma absoluta la trombólisis por el tema del sangrado, ¿sí? También para qué nos sirve la tomografía. Si nosotros tenemos un infarto multilobar extenso, generalmente cuando es un infarto extenso, la evolución es mucho más rápida. Se ve, bueno, no les digo que se ve en horas ya la isquemia, pero en las primeras 24 horas se puede ver ya los signos tempranos de isquemia en infarto multilobar. Si por ejemplo, qué sé yo, infarta en territorio de la comunicante anterior, por ejemplo, o si está ahí en la arteria basilar, lo que es la que le da todo, o la arteria vertebral, que es la parte donde le da todo el flujo luego al polígono de Willis, ¿verdad? Porque tienen que ubicarse también anatómicamente para saber dónde más o menos vamos a tener los síntomas y dónde lo que puede estar alojado tu émbolo o trombo, ¿verdad? O ateroma. Mm. Bueno, vamos a suponer que tenemos la indicación, entonces, paciente mayor de edad, ventana terapéutica, eh, una imagen eh, consistente en evento vascular isquémico, no tiene ni una contraindicación. ¿Con qué le hacemos entonces nosotros? Bueno, hablamos nosotros con neurología y ya realizamos ya lo que es la trombólisis, ¿sí? ¿Con qué se hace? Con RTPA o con la famosa alteplasa, ¿ok? ¿Cómo se hace? 0,9 miligramos kilo peso, el 10% de la dosis en una inyección endovenosa durante 1 o 2 minutos y el resto en infusión durante 1 hora. El esquema es diferente, Gina, a lo que es infarto, porque se acuerdan que es como en tres steps la trombólisis de lo que es síndrome coronario agudo con elevación. Bueno, en este caso es 0,9 miligramos kilo peso, el 10% de la dosis en el primer minuto y el resto en infusión en 1 hora. Pero también puede utilizarse otro como Tenecteplasa, pero Alteplasa es lo que tienen que manejar, sí tienen que manejar la dosis, ¿ok? RTPA 0,9 miligramos kilo peso al 10% de la dosis en el primer minuto y el resto en infusión durante 1 hora, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si tu paciente ya pasó ya tu ventana terapéutica? No se le hace más nada. Bueno, hay ciertas situaciones que tenemos que manejar. Si está entre las 4,5 a 8 horas, si tenemos criterios de tratamiento endovascular, ¿verdad? Como es lo nuevo, ni bajo, sin contraindicaciones hemorrágicas, valoramos, ¿verdad? Si nosotros hacemos una evaluación por neurocirugía, ellos dicen que tiene una ubicación anatómica que en donde se puede hacer un tratamiento endovascular, se hace la terapia endovascular. Es rara, pero se puede realizar. Pero yo les menciono para que sepan que se puede realizar tratamiento endovascular, no es que se haga con frecuencia, ¿sí? Porque depende mucho del NIS, depende mucho del Glasgow, depende mucho de las horas de duración y depende mucho de la disponibilidad de la terapia endovascular en el servicio en donde ustedes se encuentren. Y si tenemos mayor a 8 horas, bueno, ahí la mayor parte de las veces ya es ya solamente terapia con ácido acetil salicílico. Acá dice 300 miligramos, pero lo que hacemos nosotros es 125. Es un comprimido de AFI y atorva, así tenemos. Entonces, más o menos para que puedan redondear, si está entre las 4,5 para arriba y las primeras 24 horas,
puede valorarse el tratamiento de terapia endovascular. Pero si no está disponible, se hace nomás ya tratamiento antiagregante. Y obviamente manejo del cerebro agudo, que vamos a ver cómo se hace eso. Acá está la trombectomía, como les mencioné, se puede hacer en las primeras 6 horas, algunos casos individualizados hasta las 24 horas. Manejo integral. Bueno, acá hay un esquemita otra vez de cómo es lo que es activación de código ictus. El código ictus vamos a ver después acá cómo es. Que es reconocer los síntomas, llamar a la ambulancia, acudir a la urgencia, hablar al servicio de neurología, realizar las pruebas de diagnóstico en el momento, priorizar si es un código ictus, si tiene focalidad, priorizar la tomografía del paciente y ya valorar el tratamiento urgente. Eso nomás es el código ictus. No se envuelven con eso. Y bueno, como les mencioné, ASPI a torba de 40 nomás, no se hace a torba de 80, ¿ok? Es ASPI 125, ácido acetilsalicílico y a torba de 40. Cuando pasa ya nuestra ventana terapéutica de trombólisis. Bueno, si se hace trombólisis igual, a las 24 horas ahí se inicia ASPI. Siempre y cuando... bueno, ¿qué pasa? Importantísimo, me olvidé de eso. ¿Qué pasa si le trombolizaba a tu paciente? ¿Cómo hacemos el seguimiento? A las 24 horas se hace una imagen y se valora si no hubo una complicación hemorrágica. Y si hubo mejoría de tu NIS, significa que tuvo éxito. ¿Ok? Es lo mismo que con infarto. Si vos hiciste tu terapia trombolítica, tienen que haber cambios electrocardiográficos. ¿Ok? Por ejemplo, tu T invertida en infarto tiene que, o por lo menos desinvertirse o haber algún que otro cambio, ¿verdad? Disminuir tu elevación del ST, todo eso. Bueno, aparte de lo que es la antiagregación, cuando tenemos nosotros un ACV hemorrágico, tenemos que hacer lo que es la tromboprofilaxis, porque generalmente estos pacientes van a estar encamados, ¿sí? Hacemos la tromboprofilaxis, como ya les mencioné, con heparina bajo peso, 1 miligramo kilo peso día. Manejen eso. Tenemos que hablar de la presión. Creo que ya en una clase anterior ya hablamos de la presión. Alguien me dijo que no hay que bajar hasta 185, 110. Justamente no tenemos que bajar el 15% del valor inicial. Bueno, es una práctica común si nosotros estamos ante una emergencia hipertensiva, porque tu paciente pues no viene solamente con focalidad, tiene que tener algún desencadenante, ¿verdad? O estuvo en farva, o activó su arritmia, o está con una emergencia hipertensiva, todo eso, ¿verdad? Bueno, si tu paciente viene con una crisis hipertensiva, nosotros no tenemos que bajar más del 15% del valor inicial, ¿sí? Y la presión igual no puede superar 115, 110, sin importar si se someterá a la trombectomía. O sea, tenemos que tener en cuenta ambas situaciones, ¿ok? Ya le hablé de código ictus y a ver, tratamiento integral acá en el ACV isquémico. Bueno, indicaciones para el uso de fármacos antihipertensivos. Si nosotros estamos ante un ACV isquémico y tenemos una PA, por ejemplo, mayor a 220-120 y el paciente es candidato a trombólisis, la PA no puede superar los 185 y 110 como mencioné anterior, ¿verdad? El primer día que lo que hay que hacer es mantener la presión arterial menor a 110, menor a 180, 100, pero no intentar bajarla hasta 130, 140 en las primeras 72 horas, ¿ok? O sea, básicamente mantener entre un 160, 180 ahí más o menos, ¿ok? 160, así que sea tu objetivo. Y en el ACV, por hemorragia que vamos a ver, hay otras metas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace entonces? Se hace la betalol, ya hablamos de la betalol el otro día, en crisis hipertensiva, se hace en bolo, se puede repetir hasta 10 minutos, nuestra dosis máxima es de 300 miligramos, pero nosotros generalmente tenemos el tope de hacer hasta 4 bolos más o menos, ¿sí? 4 bolos y después ya hacer en infusión continua. Hay otras opciones de antihipertensivo para crisis hipertensiva. Hay nitroprusiato, nitroglicerina, pero
de primera línea y de elección es la betalol, ¿ok? En el aprilato. Bueno, básicamente eso en ACV isquémico. Eh, Ahora vamos a ver un poquito de lo que es el ACV hemorrágico y después vamos a juntar lo que es el manejo del cerebro agudo, tanto en ACV Mati, hemorrágico. una Sí, pregunta. ¿La define. tromboprofilaxis la haces a los cuánto tiempo? O sea, si le hiciste ya la terapia de reteplaza, ¿después de cuánto le haces la tromboprofilaxis? A las 48 horas ya le puedes iniciar la heparina. Buena, súper, Pero, o sea, una pregunta súper buena. pero en ambos casos, o sea, viste que mostraste un cuadro que decía menor a 4,5 horas y un tratamiento, mayor a 4,5 horas otro tratamiento. En todos los casos, después de 2 horas le haces tromboprofilaxis. Después de 2 horas, me decís, no, después de 48 horas. A los 48, sí, sí, sí. Sí. Pero en todos los casos. En todos los casos, sí o sí la hace tromboprofilaxis, porque justamente hay el tema del encamamiento, ¿verdad? Porque todos los pacientes van a estar encamados y el estrés de la parte de coagulopatía que causa un evento isquémico hace que se altere todo lo que es la cascada de coagulación y por eso se indica generalmente la tromboprofilaxis. Y además generalmente dice que es como una prevención secundaria para evitar que se sume otro cuadro agudo. No es que te va a solucionar lo que va a tener en ese momento, pero como que va a estabilizar eh, la parte de coagulación del paciente, ¿verdad? Tromboprofilaxis, así como son. Otra Evitar cosa, que se- ¿en qué caso estaría indicada una resonancia magnética? Cuando no tenemos nosotros, bueno, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente que viene con síntomas de ACV, se quedó ya con una secuela de una paresia, por ejemplo, el ejemplo que les di hace rato, eh, y la hacemos nosotros, y ya pasó ya 24 horas, no se hizo lo que es, por ejemplo, la terapia trombolítica porque no estaba en la ventana, y después de 24 horas. Se hace la tomografía al ingreso y a las 48 horas y no se ve nada isquémico, pero el paciente tiene clínica de ACV, ahí se hace resonancia. Porque puede tener cambios isquémicos que no se ven con la tomo porque son muy pequeños para lo que es, o son muy agudos para lo que es, digamos, la señal de la tomografía que va a detectar, pero con la resonancia sí se puede detectar. Entonces, clínica de ACV, que no se ve al ingreso y a las 48 horas cambios imagenológicos en la tomografía y nosotros queremos hacer el diagnóstico si hay o no algo isquémico, ahí le hacemos la resonancia. ¿Ok? Gracias. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de ACV hemorrágico y como les mencioné, después vamos a juntar para el manejo del cerebro agudo. ACV hemorrágico. El ictus hemorrágico es básicamente un sangrado en el parénquima. Puede estar tanto en el parénquima como lo que vamos a mencionar también, la parte de hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que causa esto? Justamente causa isquemia, pero por otra fisiopatología, o sea, disminución del flujo por pérdida, ¿verdad? De la sangre. Eh, Aparte de justamente esta disminución del flujo, ¿qué causa esto? Causa una alteración en las presiones que se encuentran a nivel del cráneo, ¿sí? Porque si se acuerdan un poquito, la verdad que me olvidé del nombre de la sumatoria de las presiones que incluye lo que es la masa encefálica, eh, la sangre, ¿verdad? De la circulación encefálica y el LCR, me olvidé cómo se llaman la suma de las presiones, pero si hay una alteración en una de ellas, ocurre un aumento generalmente de la presión intracraneal. Bueno, y una de las complicaciones más temidas es que haya un hematoma postsangrado que cause un edema y que cause después una herniación
del cerebro que cause una muerte, un coma en nuestro paciente. ¿Ok? Básicamente esa es así la cascada de eventos. Bueno. Mencionándole un poquito nomás, o sea, básicamente hay sangrado, después se forma un feroz hematoma que comprime todo el cerebro y ahí se hernia el paciente, para hacerle más sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente la causa del ACV hemorrágico es la hipertensión. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión hace que se rompa nuestro vaso sanguíneo y ahí ocurre el sangrado. ¿Cómo clasificamos nosotros entonces el ACV hemorrágico? Clasificamos como la hemorragia intraparenquimatosa, que es eh, la mayor parte de los cuadros, ¿verdad? La rotura de un vaso intracerebral, 2/3 de los casos relacionados con hipertensión que facilita la formación de microaneurismas también. Tienen que tener en cuenta que la causa puede ser variada, puede haber una malformación arteriovenosa, puede haber una causa hipertensiva, puede haber un sangrado espontáneo, puede haber un sangrado por traumatismo, las causas son varias, ¿sí? Pero generalmente lo que nosotros más tenemos es en los casos relacionados a un pico hipertensivo, por ejemplo, ¿ok? También puede ser por uso de anticoagulantes, todo eso, ¿verdad? La hemorragia subaracnoidea también es un ente que subaracnoidea generalmente se da por la rotura de un aneurisma, o sea, una malformación arterial, después causa ese sangrado a nivel del espacio subaracnoideo, ¿verdad? Que vamos a ver cómo se ve en la tomo también. Y el ACV venoso que es por trombosis venosa, que la verdad que no va a salir, así que no nos importa, pero igual menciono. Así se ve, ¿sí? Está una tomografía en donde se ve, ¿verdad? A nivel de más o menos la arteria cerebral media, está el sangrado, ya es un sangrado importante que ya está causando un área de isquemia, si ven acá que es esta parte hipodensa, y que ya causa una leve desviación de la línea media, ¿sí? Esto después puede avanzar, puede sangrar más, puede comprimir, puede tener un volcado ventricular, varias formas de evolución imagenológica que después tienen manifestaciones clínicas también tienen. Lo mismo, ACV hemorrágico isquémico, lo mismo, ¿sí? Clínica, NIS, Glasgow, imagen, ¿sí? Al ingreso sí o sí se hace un ataque de cráneo simple y se valora si hay sangrado. En ACV hemorrágico se ve en el momento ya el sangrado generalmente, ¿ok? Porque ya ocurre ese sangrado generalmente si es por una crisis hipertensiva, por aumento de la presión, se rompe el vaso y justamente tu presión está alta y ya drena ya lo que es la sangre ahí a nivel parenquimatoso y se forma ya un hematoma. Bueno, manejo del ACV hemorrágico es un poco diferente de lo que es el ACV isquémico. ¿Por qué? Porque nosotros no realizamos terapia médica invasiva como lo que es la trombólisis. Tenemos solamente dos caminos, o la observación o el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico tiene nomás sus indicaciones, ¿sí? Bueno, lo mismo para hacer hemorrágico el tema del manejo de la presión. Una vez que hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Que es acá el sangrado, tenemos que manejar también la presión mayor a 180, 105. Hay estudios donde indican beneficios en donde mantener menor a 140 es lo ideal, pero lo mismo, ¿verdad? Siempre es tratar de no bajar en las primeras 24 horas mayor al 15% y mantener por lo menos mayor a 140. Yo les menciono que hay estudios que dicen menor a 140 puede tener, puede ser que tenga beneficios, pero siempre lo ideal es el concepto así que tienen que manejar es no bajar de manera brusca, ¿sí? Bueno, el tratamiento. No se recomienda la evacuación quirúrgica del foco hemorrágico si es supratentorial, ¿verdad? Siempre depende la conducta quirúrgica de la ubicación anatómica. Mediante craniotomía tampoco existen datos concluyentes sobre la eficacia de evacuación endoscópica. Se puede considerar la evacuación del foco hemorrágico en caso de sangrado de cerebelo, en región occipital. Se recomienda sí o sí suspender el tratamiento antitrombótico. En este caso
Se suspende aspirina si venía tomando aspirina, se suspende la heparina si venía aplicándose heparina y en este caso no se hace la tromboprofilaxis. ¿Ok? ¿Cuándo se puede iniciar la heparina después de un evento agudo de sangrado? Pregunta esa. A la semana. ¿Sí? Algunas guías te dicen que a las 2 semanas luego podemos iniciar a dosis de tromboprofilaxis. Bueno, eh, pero igual, concepto de cuándo reiniciar no hace falta que ustedes manejen porque no les va a preguntar mucho manejo hospitalario, sino manejo agudo. Entonces, suspender terapia anticoagulante y suspender terapia antitrombótica al ingreso. ¿Ok? Y todo lo que es manejo de cerebro agudo que vamos a manejar un poquito ahora, vamos a ver, ¿sí? Doctor, Bueno, sí, donde suele ser más frecuente por hipertensivo es en el putamen, ¿verdad? sí, en los ganglios basales. Esa es pregunta de examen también. ¿Y ese es supratentorial? ¿O dónde? Mm, me mataste, la verdad que Sí, neuroanatomía en la católica sí, no es muy lo mejor. elegante, sí. Pero, Me mataste. No te voy a mentir. No voy a chutar tampoco. Pero sí, ahí es la cosa más frecuente. O sea, una pregunta también. O sea, ¿dónde es más frecuente en la localización anatómica? Si les preguntan si es en el putamen. O si pueden decir en forma general los ganglios basales. Bueno, manejo del cerebro agudo. Objetivos fundamentales para un correcto diagnóstico es diagnóstico precoz, llevar a un hospital de alta complejidad, idealmente que tenga un servicio de neurocirugía si es caso hemorrágico o neurología si es isquémico, eh, control de la presión arterial, eh, prevención del resangrado, ya sea mediante cirugía. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito también de lo que es la hemorragia subaracnoidea, porque acá ya menciona también todo lo que es hemorragia subaracnoidea y vamos a meter todo en un conjunto. ¿Ok? Entonces la HSA es una extravasación de la sangre en el espacio subaracnoideo o leptomeningeo. La causa más frecuente es el traumatismo cráneoencefálico. La segunda causa más frecuente es la rotura espontánea de un aneurisma. Esa es la causa primaria más frecuente, pero la causa más frecuente en general es el traumatismo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que nosotros utilizamos en HSA? Utilizamos en la escala de Glasgow. Hay una escala que se llama de Hunt y Hess, que es para valorar en cuanto a la clínica. Si nosotros tenemos una signos o síntomas de afectación meningea, ¿verdad? Porque como está ahí en estrecha relación el sangrado con eh, el espacio subaracnoideo y las meninges, tenemos nosotros acá una asociación en cuanto a eso, ¿sí? Y acá tenemos la escala. La verdad que la escala de Hunt y Hess, puntito, ¿verdad? No sé si hace falta que manejen tanto, pero igual yo acá le menciono, ¿verdad? Asintomático, ausencia de reacción meningea, pero tenemos un déficit neurológico, ya sea motor o sensitivo, parálisis craneales, déficit focal leve, un IGES-2, ¿verdad? O 3, estupor, ya grado 4 y 5 es coma, ¿verdad? Después tenemos esta escala que realmente ya es para cirugía, no nos interesa a nosotros, pero la escala de Fisher sí tienen que conocer sí o sí. La escala de Fisher es una clasificación imagenológica, ¿sí? ¿Cómo es la escala de Fisher? Acá en la escala 1 no vemos nada. Tenemos eh, síntomas de hemorragia subaracnoidea, pero no tenemos ninguna evidencia de sangrado. En en el grado 2 ya es menor a 1 milímetro y sí ya se ve ya el sangrado. Básicamente son como manchitas así de, no sé, no sé qué analogía usar, ¿verdad? Tipo como papas fritas parece acá, ¿verdad? Para usar una analogía así rápida y pronto, en donde se ven acá los estigmas de sangrado. Y no también la diferencia, ¿verdad? Con lo que es el ACV hemorrágico, que se ve como un hematoma, una,
como una bola de sangre versus como como estigmas de sangrado que parece que tiraste así como una brocha de pintura por ahí, ¿verdad? Esa es la característica de la escala de Fisher y de la hemorragia subaracnoidea. Y bueno, mientras tu Fisher sea más elevado el grado, es peor el pronóstico, obviamente, porque hay más sangrado, ¿verdad? Y hay una situación, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una evidencia acá de sangrado, pero tenemos síntomas focales y, por ejemplo, qué sé yo, eh, una afectación meningia, por ejemplo, ¿verdad? Que nos haga sospechar de que haya una hemorragia subaracnoidea? Si descartamos eh, hipertensión endocraneal, nosotros utilizamos otro método de diagnóstico que es la punción lumbar. Y es una pregunta súper importante y que casi nadie maneja. Y para la vida lo recuerden, por favor. Síntomas de hemorragia subaracnoidea sin evidencia imagenológica es indicación de punción lumbar. Si no tiene signos de hipertensión endocraneal, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver hematíes, básicamente. Y vamos a ver ya también eh, productos de la degradación de la hemoglobina, como bilirrubina, biliverdina, todo eso. ¿En qué vemos eso? En el citológico citoquímico. Eso está en 1 hora, ya está ya en la punción lumbar. Y bueno, como nosotros tenemos la famosa cefalea centinela, los signos y síntomas de la hemorragia subaracnoidea. Tenemos el dolor de cabeza más grande que se dio en la vida. Generalmente después ya tenemos alteración del sensorio, náusea y vómitos, podemos tener síntomas meningios, rigidez de núclea, podemos tener también déficit focales como parálisis de pares craneales. Y bueno, en ese contexto, teniendo toda esta clínica, sí, la mayor parte de los casos, como menciona acá, tenemos ese dolor de cabeza, ¿verdad? Que generalmente no se ve en ACV hemorrágico clásico, ¿verdad? Porque ahí directamente tenemos la elevación de la presión, una cefalea así chiquitita, y después ya se rompe ya el vaso y ya tenemos ya el déficit motor. Mm, Bueno, hacemos la prueba de imagen, hacemos la escala de Fisher, y si no tenemos lo que les mencioné acá, una imagen concluyente, hacemos la punción lumbar. Y bueno, el tratamiento, entonces, como ya estaba mencionando, traslado a un hospital de alta complejidad, valorar nosotros si tenemos indicación de cirugía, si requiere o no tratamiento del vaso roto, ¿verdad? Utilizamos embolización intravascular, se puede hacer colocación de stent, se puede hacer reparación del aneurisma, se puede clipar, todo eso ya es campo de neurocirugía, todas esas son las opciones que se puede hacer para la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el paciente? Estabilizamos y prevenimos el tratamiento agresivo, prevención y tratamiento agresivo de la isquemia, especialmente en los casos en donde ya se ocluyó el aneurisma. Bueno, eh, nosotros podemos tener tanto rotura como oclusión en el mismo momento. ¿Y qué es lo que puede pasar? Puede haber una hemorragia subaracnoidea y después, si tenemos, por ejemplo, un aneurisma roto y ocluido, ¿verdad? Se rompió y después trombosó. En la parte distal vamos a tener acá nosotros un área extensa de isquemia. O directamente puede haber también después de una hemorragia subaracnoidea algo que se llama vasoespasmo. O sea, que tu vaso sanguíneo distal a tu aneurisma se contraiga como loco y causa una isquemia extensa. Entonces, importante concepto, complicación aguda más importante de la hemorragia subaracnoidea no es el resangrado, ¿sí? Sino es el vasoespasmo. ¿Y hasta cuántos días generalmente se da? Se da generalmente en el cuarto al quinto día. Hasta ahí nosotros tenemos la oportunidad de atacar esa probable complicación. ¿Y con qué se da? Se da con un calcio antagonista, ¿sí? Utilizamos un fármaco que se llama nimodipino, se da por vía oral,
La dosis de 60 miligramos se da cada 4 horas y dura 3 semanas el tratamiento, ¿ok? ¿Qué hace esto? Previene el vasoespasmo, la complicación más temida de la hemorragia subaracnoidea. Y hasta el quinto día tenemos tiempo de iniciar. Si pasa el quinto día ya no tiene valor, porque ya pasa ya nuestra ventana terapéutica. Bueno, todo lo que ya mencioné, control de la presión, controlar una buena PAM, la betalol ya mencionamos. Y bueno, tratamiento en resumen de todo lo que hace B, asegurar las funciones vitales básicas, control de la presión arterial, las intervenciones quirúrgicas que ya mencionamos, cuidados de soporte, cuidar que no baje o que no suba demasiado la temperatura corporal, vigilar la diuresis, evaluar los trastornos de dilución. O sea, hay una pregunta que les puedo hacer también en el evaluador, que es, bueno, llega tu paciente con ACV isquémico, ¿qué vos haces? Y ahí lo que nosotros tenemos que empezar a recitar este esquema, ¿verdad? Bueno, tenemos que estabilizar a nuestro paciente. Primeramente evaluamos nosotros su déficit neurológico, hacemos la escala de Glasgow, la escala de Nice, valoramos todo lo que son los signos vitales, aseguramos la vía aérea, valoramos si tiene una crisis hipertensiva, la reducción de la presión según el esquema que ya mencionamos. Hacemos cuidado de soporte, vemos que no tenga fiebre, que no tenga una hipertermia, vemos si nuestro paciente está orinando. Si nosotros vemos que no está orinando, ¿verdad? Ya le podemos poner una sonda vesical, valoramos si tiene signos de hipovolemia. El tema de los trastornos de dilución es algo muy frecuente en los pacientes con ACV, entonces aseguramos ya la vía oral con la colocación de una sonda nasogástrica. Hacemos la tromboprofilaxis y ACV isquémico. Y esto es muy importante. Yo les mencioné que el control imagenológico en 48 horas solamente era para el control de sangrado y los signos de isquemia, pero el edema cerebral como complicación es también un parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se desarrolla en 24 a 48 horas y alcanza su pico de intensidad a los 3 a 5 días. Como generalmente clínicamente esto se valora con la disminución de puntos de Glasgow, ¿ok? Entonces el aumento del edema, porque cuando nosotros tenemos ACV tanto hemorrágico como isquémico, podemos tener dos tipos de edema. El famoso edema vasogénico, ¿sí? Que es justamente en el caso del hemorrágico, ¿verdad? Que es justamente por alteración ahí de lo que es la presión hidrostática, la presión coloidosmótica, todo eso, ¿verdad? Y un edema citotóxico, que generalmente es secundario a lo que es la inflamación propia de la necrosis, que causa una cascada de citoquinas, como mencionamos en ACV isquémico, ¿verdad? Puede ser edema citotóxico. ¿Por qué lo que se hinchan las células cerebrales? Bueno, no tenemos flujo sanguíneo nosotros, ¿sí? El edema cerebral citotóxico y vasogénico se puede dar tanto en lo que es ACV isquémico como en lo que es ACV hemorrágico. Hoy en día se sabe eso, pero generalmente se le catalogaba nomás, ¿verdad? Anteriormente, antes de los nuevos estudios que hoy en día se hacen, que vasogénico, hemorrágico y citotóxico en isquémico. Bueno, en el citotóxico, para que manejen un poquito de la fisiopatología y qué es lo que se da, hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel de las células, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Al disminuir la perfusión, disminuyen todo lo que son las actividades a nivel celular, ¿sí? Y disminuye la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué es lo que causa esto? Que no se pueda sacar sodio. Entonces no hay un intercambio iónico, se acumula sodio a nivel celular y eso hace que se hinchen las células, ¿sí? Porque el sodio atrae lo que es el líquido extracelular y ahí se hincha tu célula, para que manejen. ¿Por qué le menciono esto? Porque es súper importante para el manejo, que hoy en día ya no se recomienda tanto manitol, pero que el evaluador les va a preguntar sí o sí cómo se maneja el edema cerebral en ACV
y se maneja con líquidos hipertónicos, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar el agua de la célula. Como les mencioné más o menos cómo se junta el agua adentro de la célula, nosotros entonces tenemos que usar líquido hipertónico y el que más se usa es el manitol, ¿ok? Hay otras terapias como la hiperventilación que causa vasoconstricción y eso causa hipocapnia y eso causa eh, disminución del edema, ¿sí? Solo que es temporal. Hay otro manejo que es el drenaje LCR, pero lo que nosotros tenemos que saber en clínica médica es la utilización del manitol, ¿ok? Entonces hacemos manitol en una dosis generalmente de 0,2 gramos kilo peso en 20 minutos para goteo de 20 minutos cada 6 horas. ¿Qué es lo que hace eso? Aumenta la osmolaridad y eso saca el agua de las células, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Al ser un líquido hipertónico trae las consecuencias de alteración hidroelectrolítica, puede causar un aumento de la diuresis, justamente porque saca el agua de las células. Acuérdense que no solamente el manitol actúa a nivel cerebral, sino actúa también a nivel periférico. Entonces, ¿qué es lo que causa? Causa básicamente como una esponja, saca el líquido de la célula. ¿Y dónde se va a ir el líquido si tu paciente orina? Va a orinar como loco. Entonces tenemos nosotros que hacer un control de diuresis para hacer nosotros control también de volemia, ¿sí? Para que nuestro paciente no se deshidrate. Y obviamente control de electrolitos. Y también tenemos que tener una terapia dirigida a objetivos. Entonces tenemos que tener una osmolaridad de entre 300 a 320, ¿sí? Para ya no entrar en un estado hiperosmolar otra vez, como complicación de la utilización del manitol. Utilizar manitol no es fácil, ¿ok? Se tiene que hacer un monitoreo continuo, pero para que sepan que el manejo del edema cerebral se hace con manitol. Resumen de isquémico y hemorrágico. Bueno, preguntas del manejo así general de lo que es tanto Y hemorragia, ACV y isquémico y hemorrágico. Sí, adelante. dexametasona no se usa. Dexametasona no se usa, en ACV no se usa, solamente en eh, lesión de combate de espacio O sea, como en tumores, neoplasia. edemas por tumores cerebrales, por ejemplo, ahí. Edema por tumor cerebral, solamente ahí, ya sea por de causa infecciosa tu tumor o de causa neoplásica. Ya, gracias. Se usa tanto en toxoplasmosis, en neurociticercosis, en amibiasis, en absceso cerebral bacteriano, en neoplasia, en todo eso sí, pero en ACV no. No se usa. Doctor, entonces en una ACV isquémico, si pasó más de 24 horas, le hacemos la prevención secundaria después de 48 con aspirina y Atorvastatina, atorvastatina. Eso nomás. solo eso. Solo eso y es terapia de soporte. ¿Qué es lo que es la terapia de soporte? Que tu paciente internado no hiperglicemia y no hipoglicemia, que mantenga buena presión, una PAM mayor a 65, que no hipertense, que no hipotense, control de diuresis, control de vía aérea, que no desature, control de glaso, que no disminuya su glaso, ¿verdad? Ver la evolución lógica de la enfermedad, eh, asegurar la nutrición vía oral y eso. Y seguimiento, o sea, seguimiento evolutivo. El ACV isquémico, generalmente si no se hace trombólisis es esperar, ¿verdad?, que tu paciente se estabilice y después se va a la casa. Porque no hay, digamos, un tratamiento milagroso para cuando ya hubo una isquemia cerebral. Y después la terapia para seguimiento es obviamente fisioterapia y terapia multidisciplinaria. Hace un seguimiento por fisioterapia, si tiene alteración de la delusión, un seguimiento por fonoaudiología, fisiatría, de rehabilitación. Y recuperan los pacientes, recuperan. La mayoría de las veces, no del todo obviamente, pero la mayoría recupera cierta movilidad, por ejemplo, si no es extenso su ACV. Y entonces para hemorrágico, el tratamiento sería estabilizarle, suspender todos los remedios que toman, tipo aspirina, heparina,
Y en caso de edema, o ya le doy nomás la manitol también. Sí, en caso de Bamanitol. Pero solamente si me pregunta después, o sea, si a mí me dice, decime el tratamiento, le digo esto, soporte y suspender todos Sí, los... claro, pero tienen que citar el soporte. Citen glicemia, presión, vía aérea, diuresis Ah, ya, gracias. y deglución. Una consulta, ¿el nimodipino damos sí o sí? Sí, O sí o sea, sí. no es solamente si Pero es en HSA, en el hemorrágico. sí, en HSA, o sea, en Sí o hemorragia sí. subaracnoidea. En hemorrágico clásico no, Ok. pero en HSA sí o sí. Eso es tratamiento de primera línea para el vaso de espasmo. Sí o sí. O sea, si está en la ventana, ¿verdad? Ojito con eso. Que hasta Ah, el ok, ok. si está hasta el cuarto o quinto día. Si ya pasó ya. Porque viste que a veces los pacientes vienen del interior, ¿verdad? Vienen así de San Pedro y eso de IPS, ¿verdad? Siempre le hablo acá de mi experiencia. Y ya pasó ya una semana eso de sus síntomas. Y si es Fisher 1, Fisher 2, capaz sus síntomas no son tan marcados, ¿verdad? Y ya pasó ya 7 días post evento y ya no le podemos dar ni modipino porque ya no hay más efecto. No funciona más. ¿Verdad? Y, y ella no se puede. O sea, tu ventana terapéutica es lo que tenés que tener en cuenta. Y si te pregunta cómo funciona, obviamente eh, previene el vasoespasmo al vasodilatar. Así nomás. Bueno, dudas, preguntas sobre ACV no es difícil, pero hay conceptos que tienen que manejar, ¿sí? Lo último que dijiste que fue, doctor, no escuché. Eh, No, no. que, que nimodipino causa vasodilatación, ¿verdad? Así previene el vasoespasmo, Ah, ok, gracias. ¿vale? Bueno, un segundito. Ya. Seguimos con renal ya. Como le mencioné, lo que es tumores del sistema nervioso central, eh, lastimosamente no hay un esquema específico de lo que es tumores, ya es muy oncológico, ya depende mucho de lo que es, pero les voy a mencionar a grandes rasgos para que tengan un esquema de cómo se manejan y cómo maneja un clínico lo que es los tumores cerebrales. Obviamente se debería con onco, pero ¿qué pasa si te viene a la urgencia un paciente con déficit focal? Siempre tenemos que descartar un evento agudo. Entonces le hacemos nosotros una tomografía al paciente y lo que vamos a encontrar en vez de una isquemia va a ser una lesión ocupante de espacio, ¿verdad? Esto se va a ver heterogéneo con áreas hiperintensas e hipodensas y algunas áreas de sangrado, por ejemplo. Eh, lo que tienen que manejar, que capaz le pregunte el evaluador, es cuál es la tumoración más frecuente del sistema nervioso central, que es el glioblastoma. ¿Sí? Es un tumor de alto grado que tiene mal pronóstico y que neurocirugía tiene que evaluar si es o no operable. ¿Cuándo es operable? Si tiene una localización anatómica. Siempre para las operaciones de encéfalo, ¿verdad? Para las neurocirugías, tiene que tener un lugar accesible y se tiene que evaluar el riesgo-beneficio de la exéresis tumoral. ¿Y dónde lo que generalmente se operan los pacientes porque no tienen tanta secuela? Acá en fosa posterior. ¿Sí? Infratentorial, fosa posterior, si tiene en cerebelo, por ejemplo. Ahí se puede hacer la exéresis o acá en región frontal, depende mucho de todas las características anatómicas de lo que es la tumoración. Y, obviamente, si tu paciente vino con un déficit focal, se descarta que tenga una CV. Como también vienen los pacientes que tienen una tumoración, una lesión ocupante de espacio, vienen convulsionando. Entonces tenemos que hacer manejo de la convulsión. ¿Y cómo se hace eso? Con manejo de convulsiones en la urgencia con terapia endovenosa. Generalmente hacemos el manejo con diazepam intramuscular y vamos escalando de acuerdo a eso. Y la terapia de mantenimiento para anticonvulsivantes para tumores cerebrales hoy en día ya es levetiracetam, ¿sí?
No se usa más lo que es difenilidantoína, ácido valproico, y eso ya queda en segunda línea. Se usa ya el levetiracetam como prevención prevención de convulsiones siempre y cuando tu paciente convulsionó. Solamente se da anticonvulsivo si el paciente viene y convulsiona, ¿ok? No se le da si no convulsiona. Y como mencionamos el tema de los corticoides, si es lesión de combate de espacio, sí se da. Se da la dexametasona en dosis de una ampolla cada 6 y se hace la desparasitación con ivermectina, calculando kilopeso, pero para que manejen así en una dosis es 3 comprimidos de 3 gramos, ¿sí? 3 comprimidos de 3 gramos creo que era, o 3 miligramos. Y se hace una dosis hoy de los 3 comprimidos, una dosis mañana y una dosis en 15 días. Se le desparasita por el riesgo de estronquiloides, se le da la dexametasona hasta que se opere, ¿sí? O sea, no tiene duración hasta cuando se da la dexametasona. Hasta que se opere, si se opera. Y si no se opera, ya nosotros le mandábamos ya con medicina paliativa a nuestro paciente. Más o menos ese es el esquema de lo que tienen que manejar. Y se le deriva con el oncólogo, con el neurocirujano, ¿sí? Se hace una terapia conjunta, o sea, un manejo multidisciplinario. Y eso, ¿verdad? Ya mencionando ya y pasando ya al capítulo de lo que es eh, el capítulo renal, vamos a tocar lo que es la injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica. Son temas grandes y temas importantes. Fáciles. No crean que es difícil la ira. La lesión renal aguda, según la clasificación CADIO, que es lo que es nuestra guía, ¿verdad? El santo grial de lo que es el riñón en enfermedades renales, clasifica según estadios, ¿sí? Y según la duración. La injuria renal aguda clasificamos según parámetros de diuresis y laboratoriales y según la duración. Entonces, es un síndrome clínico la lesión renal aguda. Por favor, no digan insuficiencia renal aguda porque está mal dicho, ¿sí? La insuficiencia renal aguda ya es ya la lesión renal aguda o injuria renal aguda que se va a hemodiálisis, ¿sí? Porque ya no funciona nuestro riñón. Entonces, los conceptos de los nombres, ¿verdad? Lesión renal aguda o injuria renal aguda. Lo que generalmente nosotros decimos es injuria renal aguda, ¿verdad? La forma elegante de decir. Síndrome clínico que se define como aumento de la concentración de creatinina mayor a 0.3 durante las últimas 48 horas o 1.5 veces en los últimos 7 días. Estadio 1, ¿ok? Mayor a 0.3 en las últimas 48 o 1.5 en los últimos 7 días. O si empezamos a tener una diuresis entre 1 o 0.5 cc kilopeso hora, ojito con eso. O una disminución ya menor a 0.5 cc kilopeso hora durante las últimas 6 horas. ¿Se acuerdan? Lo mínimo que tiene que orinar un paciente las 6 horas, para no decir que esté olivanúrico, es 0.5 cc, parámetro de perfusión del riñón o de diuresis. Se caracteriza por una amplia gama de trastornos, desde el aumento transitorio de los indicadores biológicos de daño renal hasta graves trastornos metabólicos clínicos como la hiperpotasemia, como el síndrome urémico, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos el estadio 2, ¿verdad? Que es el aumento a 2 veces del valor. Les pongo un ejemplo. Paciente que tiene creatinina 1, yo por ejemplo, y en 2 días sube a 2. Creatinina de 2. Bueno, ahí es un estadio 2 de cardio. Y 3 veces el valor basal o una creatinina mayor a 2.5 en los últimos 7 días, estadio 3 ya de cardio. Y generalmente se asocia con una disminución de la diuresis, ¿ok? ¿Qué pasa? Si tenemos este por separado, la diuresis, o si tenemos la creatinina por separado,
igual ya nos da ya la clasificación 3, ¿sí? Podemos tener juntos o por separado. Igual los dos ya nos clasifica como estadio 3 de CADIO. Etiología. Según Nefrología al Día, ¿verdad? Que es una revista muy importante en nefrología, tenemos nosotros un algoritmo de diagnóstico de insuficiencia renal aguda, mal dicho, ¿verdad? Insuficiencia renal aguda. Tenemos que tener un tiempo de instauración, acá nos habla de menor a 15 días, ya sabemos que CADIO habla de 7 días, tenemos que tener nosotros estos parámetros para hablar de la insuficiencia renal aguda. Una vez que nosotros tenemos todo eso, tenemos toda la historia clínica, valoramos cuál es una posible causa, bueno, tenemos ya una IRA establecida y tenemos que ir buscando cuáles son las causas. Y para tener las causas tenemos que clasificar, nosotros vamos a volver después a este esquema, ¿sí? Tenemos entonces nosotros los distintos tipos de lesiones renales. Tenemos la lesión renal aguda prerrenal y la parenquimatosa y la posrenal. Acá yo menciono solamente la prerrenal y la parenquimatosa porque clínicamente es lo que más nos interesa. Nosotros podemos descartar ya una obstrucción que causa una lesión aguda prerrenal simplemente con una ecografía renal. Si nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda, estamos obligados luego a hacer una ecografía, ¿sí? Vamos a ver cuáles son otros parámetros que tenemos que valorar. Obviamente le pedimos nosotros una analítica básica, tenemos que pedir hemograma, obviamente perfil renal y electrolitos, perfil hepático. Todos estos son parámetros para valorar la causa, ¿sí? Tenemos que valorar la volemia, tenemos que valorar la función hepática que nos haya, por ejemplo, un síndrome hepatorrenal. Tenemos que valorar los electrolitos que ya no haya ya una alteración. Y hay un parámetro muy importante también que es la gasometría, ¿sí? La gasometría es muy importante porque generalmente los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda entran en acidosis metabólica, ¿ok? Porque no hay una buena eliminación de ácidos por orina, entonces se acumula, se eleva el anion gap, se acumula ácidos a nivel de la sangre y entra en acidosis. Vamos a ver también que la acidosis refractaria a tratamiento es criterio de hemodiálisis de urgencia. ¿Okay? Bueno. Y acá clasificamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos una diuresis menor a 400, prerrenal, ¿sí? Por volemia. Todo lo que es prerrenal es por hipovolemia, ¿sí? Ese que sea su parámetro. Si es la parenquimatosa puede estar disminuida o normal, la osmolaridad urinaria en la prerrenal está aumentada, en la parenquimatosa está disminuida, la densidad también es diferente, el cociente de urea-creatinina es mayor a 40 en la prerrenal, todos estos parámetros, ¿verdad? Para diferenciar. La concentración de sodio en orina es algo que se pregunta mucho también. En la parenquimatosa va a estar aumentada porque va a haber una pérdida, ¿verdad? Lo que es nuestra membrana basal glomerular, ya sea por necrosis, ya sea por una membranopatía. Por eso va a estar aumentada lo que es el sodio en orina porque va a haber pérdida, ¿sí? Y acá va a estar disminuido, ¿por qué? Porque el cuerpo lo trata de acumular sodio porque se sospecha de que hay una hipovolemia, ¿verdad? Bueno, que es lo que en la orina simple también que le tenemos que pedir, vamos a ver células epiteliales, cilindros, el famoso sedimento, es lo que nosotros vamos a ver por un daño agudo, generalmente necrosis tubular o necrosis glomerular es lo que se ve, ¿verdad? Esos depósitos, porque salen a los túbulos y ahí en la orina simple se puede manifestar. Entonces, ¿cuáles lo que son los parámetros súper importantes que tienen que tener en cuenta que hay que pedir cuando tenemos una insuficiencia renal aguda? Analítica básica como hemograma, perfil renal, electrolitos, gasometría, perfil hepático, perfil proteico porque tenemos que ver la albúmina también. Orina simple y la ecografía renal. Eso es súper importante, ¿sí? Ecografía renal para ver que no haya algo obstructivo en el momento y para ver que ya nuestra lesión renal aguda por anamnesis nosotros podemos corroborar, ¿verdad? Pero hasta tener la ecografía nosotros no podemos
decir que no sea una enfermedad renal crónica agudizada o una injuria renal aguda, ¿sí? Ese es un concepto que tienen que tener muy en claro. Injuria renal aguda versus enfermedad renal crónica agudizada no se puede demostrar hasta tener la ecografía, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la ecografía puede haber ya signos de nefropatía crónica y eso ya te descarta ya una lesión renal aguda. Y bueno, acá más de lo mismo de lo que estábamos mencionando, la biopsia renal se hace en los casos de que nosotros sospechamos de glomerulopatía, ya, ¿verdad? La ecografía es lo más importante que tenemos que hacer, ya los análisis dirigidos, tenemos que hacer la ecodoppler si nosotros al examen físico sospechamos que hay una estenosis renal, por ejemplo, que cause esa lesión renal aguda, ¿verdad? Todo eso hay que ir valorando también. Y bueno, acá más de lo mismo, ¿verdad? Sodio en orina, la osmolaridad, la fracción excretada de sodio, para hacer la diferencia en la funcional prerenal o la establecida, ¿verdad? Todo eso. Acá también habla un poco de los patrones ecográficos de los riñones. No hace falta saber, la verdad. Lo que tienen que saber es que en la nefropatía crónica los riñones están reducidos de tamaño, ya porque ya las nefronas ya básicamente están todas disminuidas en cantidad y la corteza también. Y en la nefropatía diabética es la excepción que los riñones se encuentran aumentados de tamaño. Bueno, el tipo de lesión renal aguda que les va a salir en su caso clínico generalmente es la injuria renal aguda prerrenal por causa hipovolémica, ¿ok? Entonces, hay un concepto que nosotros utilizamos muchísimo que es la injuria renal aguda que tienen que responder o no a la furo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la furosemia, vamos a hablar ahora de lo que es la prueba de estrés. Bueno, la furosemia es un diurético de asa que generalmente la gente dice que es para estimular la diuresis. ¿Cómo es lo que es el manejo? Entonces, una vez que nosotros establecimos que es una injuria renal aguda prerrenal por hipovolemia, por ejemplo, hay que hidratarle al paciente, ¿sí? Generalmente los pacientes responden a la hidratación nomás luego, ¿verdad? En la injuria prerrenal. ¿Qué pasa si no responde a la volemia? Nosotros tenemos que hacer algo que se llama prueba de estrés, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para estimularle a nuestro paciente? No. Es particularmente útil en el contexto de la AQI temprana, donde la producción de orina después de la administración de furo puede predecir la progresión de AQI de etapa 3. O sea, se utiliza, mejor dicho, para prevenir, perdón, para valorar la progresión hasta terapia sustitutiva renal. Para eso se utiliza la prueba de estrés de furosemia. No es para hacerle arrancar otra vez el riñón, no para hacerle orinar, ¿sí? Eso es algo que muchísimos de los médicos confunden. ¿Sí? La prueba de estrés de furosemia no se utiliza para hacerle orinar al paciente, sino que se utiliza como pronóstico de terapia de sustitución renal. ¿Qué pasa si tu paciente está en injuria renal aguda? Vos le estimulás con hidratación y con cargas, con expansiones para que tu riñón responda. Le haces la prueba de estrés de furo, no es para que orine más, sino que es para valorar la progresión de tu injuria renal aguda o de la progresión a terapia de sustitución renal. ¿Ok? Así se interpreta la prueba de estrés de furosemia, un concepto que tienen que manejar. Y, Mati, por si acaso no sí, estás tapando tu micrófono, porque siento que te estoy escuchando despacio, pero siento que estás gritando. capaz que sí. Ahí se escucha mejor. No se escucha tanto. Capaz sea un poquito de lo que es mi... Ay, no se Ay, te no te escucho. Ahí no te escuchamos. Creo que es un poquito de lo que es mi señal. Ahí se escucha. Ahí. Ahí sí. Ahí se escucha. Ahí sí. Ok. Bueno, la prueba de estrés de furo, entonces, ya Y como... ¿Ahí se escucha? sí, te quería preguntar algo. Sí. En etapa 3, o sea, entonces puede predecir que llega a una etapa 3 y etapa 3 entonces sería criterio de tratamiento sustitutivo renal ya. Todavía no.
Ah, ok. Todavía no, porque tenemos que valorar la respuesta a nuestro tratamiento, ¿sí? Tratamiento para injuria renal aguda, prerrenal de hipovolemia y hidratación, ¿sí? Se le hidrata hasta que arranque otra vez el riñón, ¿sí? Porque realmente responde a la hidratación y se hace así un seguimiento cada 24 horas de control de perfil renal y electrolitos a ver si respondió a esa hidratación y a ese estímulo. Pero la prueba de estrés, mencionando y repitiendo, valora la progresión hasta etapa 3 o terapia de sustitución renal. ¿Cómo se hace? Se calcula 1 miligramo kilo peso en pacientes que no han recibido diuréticos y 1.5 en pacientes que han recibido en los últimos 7 días ya un diurético. ¿Y cómo se interpreta y cómo se valora? Si la diuresia es superior a 200 cc en las siguientes 2 horas, se considera que el paciente es respondedor a furosemia y bueno, significa que va a tener un buen pronóstico de nuestra evolución, ¿sí? Entonces, sí o sí ¿Sustitución hay que hacer renal es trasplante o diálisis? diálisis, diálisis, terapia de sustitución renal por máquina, ¿verdad? Eh, y acá está, ¿verdad? 200 cc positivo, menor a 200 progresión a terapia de sustitución renal. Y más de lo mismo, ¿ok? La causa de la lesión renal aguda es lo que hay que tratar, que es lo que generalmente los nefrólogos indican: evitar nefrotóxicos, control de equilibrio hidroelectrolítico, control de laboratorio cada 24 horas, ajuste de dosis de medicamentos que se administren al clearance, ¿verdad? A la tasa de filtrado glomerular. Mantener una nutrición apropiada, lo que te dicen generalmente una dosis de proteínas de 1.2 proteínas, o sea, gramos de proteína kilo peso día. Y acá lo que les mencioné, ¿verdad? La lesión renal aguda, shock, tratamiento de insuficiencia cardíaca, gracias a una pronta restauración de la perfusión, puede evitarse la progresión. O sea, es básicamente tratar la causa, ¿ok? Y en este caso, en lesión renal aguda posrenal, la mayor parte de las veces acá te dice intentar restablecer flujo de orina en menos de 12 horas de la obstrucción. Generalmente no es así, o sea, la obstrucción es crónica ya generalmente. La mayoría de los pacientes. Hay casos específicos que sí te van a dar injuria renal aguda cuando viene, por ejemplo, qué sé yo, una litiasis que en el trígono vesical, por ejemplo, se traba ahí por ahí. Pero la mayor parte de las veces corresponde a enfermedad renal crónica por obstrucción. Y acá, esto es lo que tienen que saber, sí o sí, le va a preguntar al evaluador si le sale injuria renal aguda. Bueno, doctora, ¿y cuáles son las indicaciones definitivas o absolutas de la terapia de sustitución renal de urgencia? Que usted le dan eso. Y bueno, doctor, uremia mayor a 100, un síndrome urémico, o sea, uremia con síntomas, ojo, complicaciones urémicas. Encefalopatía, como la encefalopatía urémica, ¿cómo se valora? Con alteración de estado de la conciencia, así nomás, disminución de puntos de Glasgow. Pericarditis urémica, síntomas de pericarditis, dolor precordial y alteraciones electrocardiográficas. Y sangrado, ¿sí? ¿Cómo son los síntomas de un síndrome urémico? Puede haber náuseas, vómitos, alteración de estado de la conciencia, sangrado a nivel gastrointestinal, sangrado a nivel de las encías. Otra indicación absoluta para la hemodiálisis es hiperpotasemia refractaria al tratamiento con cambios electrocardiográficos y con síntomas, ¿sí? Paciente que no responde a terapias de hiperpotasemia, que vamos a ver también después. Hipermagnesemia también, acidosis refractaria al tratamiento, no es acidosis nomás, es acidosis refractaria al tratamiento, sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos, hiperpotasemia que no responde a medidas hiperpotasémicas. O sea, todo esto no tiene que responder a medidas o a tratamiento médico para llegar a esto, ¿está bien? O sea, la sobrecarga de volumen, el edema agudo de pulmón, no tiene que responder a furo.
La oligoanuria no responde a la hidratación ni a los diuréticos. La acidosis no responde a la hidratación. La hipermagnesemia y la hiperpotasemia no se puede corregir con medidas para hiperpotasemia e hipermagnesemia. Ok. Teniendo en cuenta todo eso, ya podemos indicar nosotros entonces la terapia de sustitución renal. Y bueno, acá tenemos que tratar entonces las alteraciones de la injuria renal aguda, como es la hiperhidratación, que es la sobrecarga, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica. ¿Cómo se trata la acidosis? Tratando la causa, ¿verdad? Por ejemplo, si está infectado tu paciente y eso está causando que haya una hipoperfusión, tratamos entonces nosotros la infección. ¿Ok? Tratamiento sintomático, ¿verdad? Si tu paciente está con una acidosis severa, se valora la utilización de bicarbonato. ¿Cuándo se utiliza bicarbonato endovenoso? En acidosis metabólica, cuando es una acidosis metabólica severa y tu bicarbonato está menor a 15 y tu pH está menor a 7.2. Ahí se utiliza bicarbonato endovenoso. Antes de eso, no. Y también tu paciente tiene que orinar. ¿Por qué? Porque si no se acumulan metabolitos del bicarbonato y ya pasa al otro extremo otra vez, ya puede causar ya una alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces, manejo para que sepan de la acidosis metabólica severa, menor a 7.2, bicarbonato menor a 15, indicación de tratamiento de bicarbonato si orina tu paciente. Si no orina, no se hace. ¿Qué se hace? Se hace terapia de sustitución renal. Anemia, transfundir si hay anemia grave. Y el pronóstico, los hospitalizados, ¿verdad? Generalmente, la mortalidad en el grupo de enfermos hospitalizados de depresión renal aguda es de 50%. La mayoría son ancianitos, tienen ya patologías de base. Y la mayoría de las muertes ocurren en fase de anuria. ¿Sí? Causa de la muerte, la enfermedad causante de la lesión renal aguda. Hiperpotasemia, sobrecarga, acidosis. Todo eso. ¿Ok? Básicamente es tratar la enfermedad de base, manejen el concepto de la prueba de estrés fluorescemia que se tiene que hacer a todos los pacientes con lesión renal aguda, que no sea de causa obstructiva. La diferencia de una parenquimatosa hiperrenal, la interpretación de la prueba de estrés, cuáles son las cosas que hay que pedirle al paciente, la indicación absoluta de la terapia de sustitución renal. Y acá hablamos un poquito de lo que es una complicación, ¿verdad? Tratamiento de las complicaciones como la hiperfosfatemia, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Adelante. En el tratamiento de las alteraciones que pusiste la hiperhidratación y después limitar el suministro de agua y sal. Sí, o sea, esto no es un tratamiento, sino esta es la complicación. La hiperhidratación como complicación, o sea, sobrecarga, debería decir acá. Ya, gracias. Dale, dale. Y acá tratamiento de la hiperfosfatemia, se clasifica la hiperfosfatemia como 1.6 milimol litro, ¿verdad? Mayor a eso. La causa más frecuente es causa renal, ¿sí? Tanto la IRA como la ARC. Otra de las causas es el hipoparatiroidismo, el déficit de PTH o la inmovilización prolongada. ¿Cómo se diagnostica? Laboratorio, ¿sí? Los síntomas y signos generalmente no hay signos y síntomas, más que eso. No Se se te trata la escucha, causa. Mati, ahí. ¿Cómo? No se te estaba escuchando, pero creo que estás hablando despacio nomás. Ahora ya se te escucha otra vez cuando te acercaste. Ah, bueno, perdón. Que la causa, o sea, los síntomas de la hiperfosfatemia generalmente no son muy marcados, ¿sí? Como pueden ser así debilidad, parestesia. Se trata la causa, en este caso la IRA o la RC, y cómo se trata el aumento, ¿sí? No se puede tratar la causa, hay que tratar de disminuir los depósitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Quelantes, básicamente. Hidróxido de aluminio,
carbonato de acetato, acetato de calcio y el famoso sevelamer. Este es un quelante de fósforo muy famoso que se utiliza, que es para la hiperfosfatemia en pacientes renales. Entonces, tratamiento de hiperfosfatemia, sevelamer. ¿Ok? Así de sencillo. Quelantes y el ejemplo de sevelamer. Bueno, enfermedad renal crónica. Concepto de enfermedad renal crónica, según la definición de CADIO, una alteración estructural y funcional persistente por mayor a 3 meses, que tiene relevancia para la salud. Claramente se caracteriza por una tasa de filtración glomerular menor a 60 o daño renal. ¿Okay? 3 meses menor a 60, ahí nosotros ya tenemos ya el concepto de una enfermedad renal crónica establecida. Tenemos que estadificar la enfermedad renal crónica, ¿sí? Una vez que nosotros estadificamos, podemos ya valorar lo que sería el manejo. Tenemos que saber cuáles son las causas más frecuentes. La causa más frecuente es la nefropatía diabética. Entonces, ¿cómo les puede venir el caso clínico? Paciente diabético que ya va a tener síntomas de enfermedad renal, vamos a ir viendo cuáles son, y le va a salir así digamos, los valores de laboratorio para que ustedes puedan clasificar según CADIO. Y la tasa de filtrado glomerular ya les puede salir también, y ahí ustedes tienen que decir, bueno, este es un paciente ya que tiene gravemente disminuida su función renal y tiene una albuminuria entre 30 y 300, entonces es una enfermedad renal crónica grado 4 a 2, ¿ok? O grado 4 a 3. Clasifican entonces así según la tasa de filtrado glomerular, según el clearance de creatinina, esto, ¿ok? Y según el grado de albuminuria. Todo esto es ya, ¿sí? Esta escala hay que saber de memoria también. ¿Qué pasó? Esta escala hay que saber de memoria. Y la verdad que yo sabría por lo menos, o sea, no es tan difícil para saber. Yo sé que es un poquito complicado memorizar, pero por lo menos que sepan los grados de 60 a 89, más o menos como de poco, ¿verdad? Todo lo que es ya grado 3A y 3B, yo creo que no hace falta, pero que sepan más o menos los valores es lo ideal, ¿ok? Y que sepan que se utiliza la albuminuria como parámetro de clasificación o estadificación de la enfermedad renal crónica. Bueno, tenemos más causas de la enfermedad renal crónica que acá están ya escritas, no voy a citar. La mayoría de las enfermedades renales crónicas puede causar una pérdida gradual de las nefronas, esa es la fisiopatología, ¿sí? Y conduce a una sobrecarga de trabajo de las que sobran, una hiperfiltración. Entonces, al inicio lo que nosotros tenemos cuando se empieza a establecer la enfermedad renal crónica es una hiperfunción de las nefronas, entonces hay aumento en la diuresis, que con el tiempo va decayendo. ¿Ok? Hay una fase poliúrica por eso en la enfermedad renal crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Duración, tasa de filtrado glomerular. ¿Desde cuándo nosotros decimos que hay enfermedad renal crónica establecida? Desde el grupo 3A. ¿Ok? Como dice el concepto de CADIO, menor a 60. Esto es lo que dice CADIO desde 2012. Esto no varía. ¿Sí? Hasta 2025 está esto. Y bueno, la magnitud de albuminuria se determina por el cociente de albúmina creatinina en una muestra de orina aislada o en una orina de 24 horas. El diagnóstico completo de enfermedad renal crónica incluye la denominación de enfermedad renal. No se dice insuficiencia renal crónica, tampoco se dice enfermedad renal crónica porque es un grupo de signos y síntomas ya. ¿Sí? Junto con la asignación de la categoría A o G correspondiente. ¿Cuándo se dice insuficiencia renal crónica? Cuando está en el estadio G5 a 3. Diagnóstico. A medida que disminuye la tasa de filtrado glomerular, aparecen los síntomas y las complicaciones en distintos órganos. Vamos a suponer que nuestro paciente es diabético de larga data, ¿sí?
10 años de evolución de su diabetes, 15 años, mal control glicémico, va eso dañando el riñón. Hipertensión también, va disminuyendo la cantidad de nefronas, va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento de la proteinuria, la hipertensión, la hiperglicemia, la hiperlipidemia, la anemia y el tabaquismo. Todos estos son factores que favorecen a la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo? Con la pérdida de nefronas, ¿ok? Todos son los síntomas generales: debilidad, fatiga, síntomas cutáneos como palidez por la anemia, trastorno del aparato circulatorio como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, del aparato respiratorio como edema pulmonar, hay otras alteraciones también, del tracto digestivo como úlcera gástrica secundaria a la uremia, náuseas y vómitos, trastornos hidroelectrolíticos de toda índole, hiperpotasemia. ¿Qué es lo que se ve en enfermedad renal crónica en cuanto a trastornos hidroelectrolíticos? Todo es hiponatremia, después hipocalcemia, hipomagnesemia, pero hay solo dos que son hiperfosfatemia e hiperpotasemia. Eso es lo que son los hiper en la enfermedad renal crónica. Estos son los estudios auxiliares que hay que hacer, ¿sí? Albuminuria, proteinuria, orina simple, analítica básica para descartar anemia, el perfil renal y electrolitos, el perfil hepático. Hay que pedir PTH también para hacer lo que es el cálculo de la hiperfosfatemia, ácido úrico para hacer una asociación con la urea. También tenemos que ver el perfil lipídico para el riesgo cardiovascular, la gasometría obviamente para ver qué tal está esa acidosis, y la prueba de imagen como les mencioné en injuria renal aguda, que en la ecografía los riñones generalmente están disminuidos de tamaño, pero la excepción es la diabetes, ¿okay? Hay otros también, pero la diabetes es la que tienen que manejar. Criterio diagnóstico ya mencionamos, ¿okay? Tratamiento, se trata la etiología, si es la diabetes, se trata la diabetes. Pero ¿qué es lo que es la estrella del tratamiento de la enfermedad renal crónica? La inhibición de la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque no se puede más recuperar las nefronas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la terapia multidisciplinaria, tanto médica como integral? Tenemos que disminuir la progresión de esa enfermedad renal crónica. ¿Se puede disminuir la progresión? Se puede, ¿ok? ¿Cómo? Tratando todas las comorbilidades y la causa inicial de esta. Tratamos la hipertensión, tratamos la diabetes, bajamos de peso, cambio de estilo de vida, tratamos la dislipidemia, tratamos la insuficiencia cardíaca, eh, tratamos el síndrome metabólico, todo tratamos, ¿ok? Y se dan fármacos específicos para tratamiento nefroprotector. Sí o sí tenemos que hacer IECA o ARA2 cuando ya tenemos la enfermedad renal crónica establecida. ¿Por qué? Porque tiene un componente que disminuye la proteinuria. La dapaglifosina es lo mismo, ¿sí? Tanto la DAPA como los IECA o ARA2 son protectores al disminuir la proteinuria, ¿ok? Entonces, ¿hasta qué tasa de filtrado glomerular podemos dar? Y generalmente te dicen el punto de corte acá dice 25, pero es 30, ¿ok? Tratamiento para la hipertensión, equilibrio, anemia, todo lo que es comorbilidades, ¿ok? Y cuando es terapia sustitutiva renal, ya vieron ya las indicaciones absolutas se pueden dar tanto en IRA como en ERC, ¿ok? Podemos nosotros calcular el riesgo de acudir a la terapia de sustitución renal, a la hemodiálisis, con ciertos parámetros de riesgo que no son tan importantes. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos ya en un estadio terminal de la enfermedad renal, nosotros ya le preparamos al paciente para la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la secuencia lógica es que va a entrar nomás en hemodiálisis. Cuando estamos en el estadio
acá, grado 4, por ejemplo, ya le podemos ir preparando nosotros a nuestro paciente. ¿Cómo? Considerando trasplante de riñón si hay una causa y si es compatible, si no tiene muchas comorbilidades. En el caso de tratamiento con hemodiálisis, ¿cómo consiste la preparación? Realizando un acceso vascular lo suficientemente loable, todo esto con antelación. Siempre se recomienda la diálisis, la hemodiálisis por fístula arteriovenosa por la hemodinamia compatible con la fístula arteriovenosa y la máquina de hemodiálisis, ¿ok? Si no se puede por fístula, se hace por catéter. ¿Cómo se hace el catéter? Se hace por una vena grande, ¿ok? Se hace acá en la vena yugular o en la vena subclavia o en la vena femoral. La fístula arteriovenosa generalmente se hace en el pie del codo, más o menos, con la vena cefálica o la vena basílica, de acuerdo a su loabilidad. ¿Cómo se valora si un paciente tiene buena vena para una fístula? Con un rastreo de vena o un ecodoppler venoso, básicamente, ¿ok? Cuando nuestro paciente entra ya en hemodiálisis, tiene criterio de hemodiálisis, está anúrico, tiene todo esto de la hiperpotasemia, síndrome urémico, todo. Bueno, la hemodiálisis al inicio se puede hacer de rescate, ¿sí? Se hace 3 días corridos, puede entrar en hemodiálisis de rescate hasta 5 días corridos, hasta 8 días corridos se puede hacer. Todo depende de la respuesta. Si nuestros parámetros clínicos y laboratoriales responden, genial. Se puede ya espaciar la hemodiálisis. ¿Y cómo se espacia? Generalmente se hace 3 veces por semana, ¿ok? 3 veces por semana que dura 4 horas en promedio. Eso es la terapia crónica ya de la hemodiálisis. También se puede hacer diálisis peritoneal, pero no vamos a hablar mucho. Se hace con una membrana de recambio peritoneal, se pone un catéter a nivel abdominal, pero no vamos a ahondar mucho en la diálisis peritoneal porque no sale, ¿ok? Trasplante de riñón también es una opción y las indicaciones de la terapia de sustitución, ¿sí? De empezar antes de la aparición de los síntomas de uremia y de las complicaciones secundarias de daño orgánico. Acá ya te dice ya cada día cuándo iniciar. O cuando tenemos síntomas de uremia, sobrecarga o hipertensión resistente al tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la hemodiálisis? Demencia grave, un cáncer estadio 4, todo eso. Y bueno, es básicamente tratamiento nefroprotector con Nidecara 2 o dapaglifosina. Hoy en día se puede usar también ya los análogos de insulina, o sea, los agonistas de GLP-1, perdón. También ya la semaglutida dice que tiene ya un efecto nefroprotector, pero en inicio, ¿verdad? Y ECARA 2 más dapaglifosina son las terapias de primera línea, ¿ok? Y bueno, eso es todo ya por el momento de renal. No sé si tienen dudas sobre lo que es enfermedad renal crónica o IRA. Dudas, preguntas, consultas. Yo la única duda que tengo, la verdad, es, tipo, ¿a qué hora vamos a tener mañana? Te quería preguntar. Pero después, ¿qué día nomás? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos, o sea, ¿qué hora la clase mañana? Sí. Y me voy a organizar, ¿ok? Probablemente a la tarde también. Dale, avísanos más. Dale. Gracias, ¿Qué gracias. nos queda así? Hidroelectrolítico solamente y después Hidroelectrolíticos, gastro y anemia. Pero lo que da anemia y gastro es rapidino. O sea, la parte de hepático, hepatitis, ¿no? y sí, hepatitis, ese gastro. Lo que es hepatitis, principalmente en hepatitis lo que nos vamos a enfocar, porque eso es lo que más sale, es lo que más le gusta a los evaluadores preguntar en cuanto a la serología, ¿verdad? Cuando es aguda, crónica agudizada, todo eso. Interpretación de los valores, porque le va a salir, bueno, tu paciente tiene antígeno de superficie positivo, anticore positivo, tu paciente estuvo vacunado, tiene una hepatitis aguda, todo eso. Vamos a ver. Y vamos a ver si nos podemos hacer las 2 sesiones mañana para terminar, ¿sí? A la mañana y a la tarde. Pero a la mañana y a la tarde. A la tarde y a la noche. Y así el jueves ya es puro repaso, nomás, si les parece.
Sí, pregunta, nosotros tuvimos artritis, eso, o reumato. Importante detalle, reumato también me olvidé. Sí, porque ahora me acordé. Eso. Y Mañana bueno, ya es vamos, jueves, o sea, mañana sería todo. es verdad, mañana ya es jueves, cierto, cierto, Sí, cierto, Dios mío. por eso Mati, nomás. ¿y no nos puedes mandar nomás un PPT tipo resumen de artritis, lupus y eso? Dale, le voy a mandar todito porque yo tengo las clases hechas y voy a actualizar alguna que otra cosita y le voy a mandar con casos clínicos de los temas y vamos a hablar en el grupo entonces de los temas más importantes, por lo menos hidroelectrolítico hay que dar porque reumato y eso pues es fácil, ¿verdad? Eh, Hidroelectrolítico sí o sí luego. no, eso sí o sí, porque eso sí o sí tenemos que hacer eso práctica, porque sí o sí lo tiene que ser dinámico eso, porque es difícil. Y hepatitis, y bueno, les voy a mencionar también durante la clase, vamos a ver por lo menos hepatitis, porque interpretar a eso es un poquito eh, complicado. Después lo otro es más directo, ¿verdad? Reumato, que es lo que son la parte de lupus, los marcadores, todo eso es fácil y ponerle. Pero igual, vamos a organizarnos, ¿sí les parece? Dale, Porque- Dale, nos vemos mañana. Chao, gracias. gracias, Mati. Chao.